Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese café que parece Lorenz de Arabia? O sea, que vamos hoy a viajar por el desierto. Vamos a Riad. En el avión. Buenas noches. Buenas noches, don César. Oiga, es que entre la barba esa que lleva usted y el kefí que se ha encasquetado en la cabeza, es usted Omar Sharif en la toma de Aqaba, vamos. Hombre, muchas gracias. Un poco Omar Sharif, un poco venido a menos, ¿no? Omar Sharif con long COVID. Se podría denominar, ¿no? Por cierto, y ya que menciono a Omar Sharif, no sé si sabe usted que aprendió español rodando Lorenz de Arabia en España. Ah, no lo sabía. Él estaba alojado con Peter O'Toole. Peter O'Toole decidió que no aprendía palabra de español en el tiempo que estaban en Almería, fingiendo que tomaban Aqaba, porque esa Aqaba de la película es Almería, pero Omar Sharif, que quería comer todos los días y tenían a una señora ahí que les hacía la comida, tenía que comprar, aprendió español para entenderse con la señora y decir, mire, mañana no nos traiga usted carne, traiga usted un poquito de pescado. Y con el paso del tiempo, décadas después, yo he oído a Omar Sharif y hablaba muy bien el español. Fíjese, al final por el estómago. Había que comer. Gran tierra Almería. He estado este verano en Almería. A pesar de mi origen andaluz, no había estado nunca por allí, la verdad, pues encantado. Es una tierra que recomiendo. La gente a lo mejor se piensa que es solo y desierto. Hay muchas más cosas. Hay más cosas. Es muy bonita Almería, tiene una bahía muy bonita. Disfruté mucho allí por toda la zona, ¿verdad? Pues toda la zona también del desierto, ¿no? Las películas del oeste, ya sabe usted que ¿sí? También soy un gran enamorado, ¿no? Allí ir paseando por ahí es estar prácticamente en la trilogía del dólar, y que ¿sí? Puede ser Clint Eastwood, ¿no? Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares, fíjese, eso también es un buen título que podría tener una sesión. Sí, ya lo creo. For a Fistful of Dollars, ¿no? Que era el título original. Aquí estamos en el Día de la Hispanidad. Preguntaba alguno esta mañana, pero hay programa, pues, ¿y cuándo no? Si nosotros una vez que arrancamos la temporada vamos a full, es decir, todos los días hay programa y aquí estamos al pie del cañón. Y además el Día de la Hispanidad siempre hacemos un editorial ad hoc, o sea que ¿cómo no iba a haber programa? ¿Pero qué se creen que es esto, España? Al pie del avión estamos aquí, dispuestos a sobrevolar la actualidad económica y geopolítica global en un día pues, en el que el protagonista es Estados Unidos. Ayer hablamos mucho de Europa, hoy vamos a hablar de Estados Unidos y su relación con un amigo de toda la vida, la Casa de los Saud, y con un archienemigo, los chinos, ambos países de los que paradójicamente pues depende buena parte de la industria norteamericana, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahora Biden, con el cronómetro electoral en la mano, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Allí con el reloj en la mano, a falta de pocos días para las elecciones de midterm, amenaza a Arabia Saudí diciéndoles que se deben enfrentar a las consecuencias derivadas de su acuerdo con Rusia para reducir el suministro de petróleo, don César, Pues dice, deben de estar en Arabia Saudí partiéndose. Yo me imagino que no se van a emborrachar porque no beben alcohol, tal y como dice el Corán, pero se deben de estar poniendo de leche de camella hasta las cejas. Bueno, el Corán también dice que irte con señoritas rubias y tal, si no estás casado, tampoco es lo suyo, ¿no? Y les gustan bastante, es decir, ¿no? Sí. A lo mejor es que, hacen también una lectura ad hoc, ¿no? Como el editorial de hoy, ¿no? Dice Biden,
Atención a la respuesta de Biden, porque, claro, a Biden hay que leerle textualmente, porque si no uno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Dice Biden, abro comillas, no voy a entrar en lo que consideraría y lo que tengo en mente, pero habrá consecuencias para Arabia Saudí, ¿no? Esto es muy de Biden, ¿no? Como de morderse la lengua, ¿verdad? Antes no se la mordía, ¿eh? Hace 20 o 30 años, si cogen cualquiera de nuestros oyentes y entran en YouTube, entran en cualquier otra plataforma y buscan vídeos de Biden, antaño, Biden es un tipo que es así. Biden es un tipo que si puede te suelta un guantazo. Y en este caso dice, bueno, lo que tengo en mente no lo puedo decir públicamente, ¿no? Esto no es una respuesta no tanto a la decisión de los árabes, mucha gente piensa que sí, sino a la presión de su propio partido, que le han pedido que endurezca la línea argumental contra los saudíes y que recupere un mensaje que ya muchos parecen haber olvidado, que es el mensaje de la campaña electoral, cuando les llamaba parias a los saudíes, cuando el tema de Khashoggi, recuerda usted, don César. Me acuerdo. Biden se presenta a las elecciones diciendo que va a romper con Arabia Saudí y lo primero que hace es ponerse de rodillas. Bueno, vamos a ver, también Trump dijo que les iba a ajustar las cuentas a los saudíes y vamos, les faltó tiempo para meterlos en eso que llaman los acuerdos de Abraham y todo lo demás, que no tiene ninguna validez. O sea, a mí me hace mucha gracia lo de los acuerdos de Abraham, porque todos son países árabes que no tienen frontera con Israel. O sea, es de eso que dices, bueno, usted... Es como lo de topar el precio del gas, ¿no? Es como lo de topar el precio del gas, pero si usted no tiene gas, bueno, pero ya lo limita de esa manera, ¿no? Sí. En cuanto la cosa se ha puesto fea, se ha plegado a los intereses de los saudíes, como hacen todos los presidentes de Estados Unidos desde el fin del patrón dólar oro. E incluso Biden, después de llamarles por teléfono y de que no le cogieran el teléfono en Riad, les rogó personalmente, ya en visita oficial, hace escasas semanas, que aumentaran el bombeo de petróleo para reducir los precios de los combustibles, ¿no? Esto es un poco lo que ha salido a la luz. Pero hay una intrahistoria, la que a mí ya me habían hablado un poquito, pero que ya empieza a apuntarse en algunos medios de Estados Unidos, en concreto el Wall Street Journal publicaba ayer un reportaje extenso que si uno sabe leer entre líneas se da cuenta de lo que estaba sucediendo. En las últimas semanas se han producido contactos de funcionarios estadounidenses con el régimen saudí, en el que se llegó a prometer que Estados Unidos compraría el petróleo a un precio mínimo de $75, que se mantendría, el barril evidentemente, que se mantendría sin modificar, aunque el precio de mercado fuera inferior. Todo ello para intentar convencer a los saudíes de que elevaran la producción, es decir, tú eleva que yo te garantizo un precio mínimo de compra. Un acuerdo bajo la mesa que no iba a hacerse público, que iba a suponer una nueva manipulación del mercado y se le puede seguir llamando mercado. ¿Cuántos acuerdos de este tipo existen sin que lo sepa la población? Pero que paga la población. Evidentemente. Sea donde sea. Evidentemente. Y gente tomando decisiones de consumo, de ahorro e inversión con las cartas marcadas. El objetivo de Arabia Saudí y de Rusia es que el petróleo no esté por debajo de $90. Y para eso van a ajustar la producción. Entonces, si hay un momento dado en el que, oigan, China no tiene el crecimiento esperado, va a tener el menor crecimiento de las últimas 4 décadas, que es cierto, ¿no? Que eso va a ser así, y además va a haber recesión en el resto del mundo. Evidentemente la demanda de petróleo caerá. Bueno, pues yo reduzco, cierro un poquito el grifo y así mantengo los precios altos. ¿Qué gobierno está haciendo presupuestos? ¿Qué gobierno está haciendo previsiones a largo plazo o qué multinacional está haciendo previsiones a largo plazo con un petróleo a $90 el barril? ¿Por qué? Porque no se le está diciendo, porque como no se deja a la oferta y a la demanda libremente que configuren un precio, pues hay que hacer acuerdos bajo cuerda. En esas reuniones, ante la negativa de Riad a seguirle el juego a la Casa Blanca, los funcionarios negociadores pidieron en nombre de Washington que por favor la OPEP aplazara la reducción de producción un mes o 2, es decir, en lugar de aprobarla ahora, decir, bueno, chavales, ya sé que queréis hacer esto, ya sé que os conviene, evidentemente tenéis vosotros el grifo, evidentemente tenéis vosotros el petróleo, nosotros también, pero vosotros mandáis más en tema petrolero, hacedlo, pero esperad un poco, esperad a noviembre o esperad a diciembre, a lo cual Arabia Saudí evidentemente también se negó, como ahora sabemos. ¿Por qué pidieron este aplazamiento? Pues porque las elecciones ya habrían pasado cuando se aprobara esta reducción.
Es decir, todo lo que está sucediendo en estos momentos se ve salpicado por la cuestión electoral. Lo cual muestra... No, sin ningún género de dudas, y porque además, hombre, vamos a entrevistar a gente que tiene que ver con estas elecciones de midterm, pero la verdad es que las elecciones de midterm para el Partido Demócrata no pinta bien. No pintan nada bien. Y cada día que pasa pintan peor. Claro, o sea, en teoría, antes de unas elecciones de midterm, normalmente el gobierno y la Reserva Federal, que dicen que es muy independiente y tal, falso, evidentemente, pues se ponen medio de acuerdo, ¿no? Para que las cosas vayan bien y que haya una sensación de bonanza, aunque luego venga el tío Paco con las rebajas, ¿no? Pero en este caso no es así. En este caso, cada noticia que sucede, cada acontecimiento en el plano geopolítico mundial perjudica los intereses del Partido Demócrata de Estados Unidos. Por lo cual, si los sondeos ya marcaban, ¿no? O ya establecían la posibilidad de que el Partido Demócrata pudiera perder esa mayoría, pues ahora a más, ¿no? Como dicen los catalanes, ¿no? Esto muestra, y es una reflexión que todos tenemos que hacer, porque claro, cuando dice, bueno, sí, perfecto, tenemos aquí una cuestión electoral, pero claro, es que esto es la democracia. ¿Qué están ustedes defendiendo un sistema totalitario? Todo lo contrario. Esto muestra lo peligroso que es un sistema corrupto que necesita el refrendo popular para legitimarse. Si tú tienes un sistema completamente corrupto y tienes un sistema totalitario, es muy fácil oponerse a ese sistema. Difícil en la práctica, en el día a día, pero desde un punto de vista ético, moral, incluso argumental, es muy fácil. Dice, bueno, sí, es un régimen totalitario, es un régimen corrupto y fuera. Pero aquí se legitima con los votos. Y eso no es democracia, aunque no lo quieran vender como tal. Especialmente en Estados Unidos, después de toda la que llevan, ¿no? Está viendo el documental, supongo que lo ha visto usted también, de The Epoch Times. Tenemos que hablar con Don Isaac porque a lo mejor sería bueno poder incluirlo en el canal en cesarvidal.tv sobre el 6 de enero y sobre todo lo ocurrido ese día 6 de enero, y ahí pues se manifiesta, o se pone de manifiesto, mejor dicho, todo esto que estoy diciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es impresionante y es una de las cosas que estamos estudiando en cesarvidal.tv, se lo adelanto. Ah, pues fíjese, la gente dice, bueno, pero usted y César, estas cosas las pactan, ¿no? Esto no sale así de forma natural y creo que es parte también del secreto, ¿no? Porque es un gran documental, ¿no? Y cuidado. Y además es curioso porque no solamente pasa con usted y conmigo, que eso, bueno, la gente más o menos es consciente de ello porque nos escucha a diario, ¿no? Pero pasa también con Don Isaac. Es decir, que de pronto nos comentamos cosas entre los tres que se nos han ocurrido a los tres o a dos. O sea, estamos muy sincronizados en este tema. Bueno, está bien, ¿no? Al final intentamos todos remar y sobre todo pues ser independientes. También quiero aprovecho ahora que estamos comentando esto para hacer una pequeña reflexión y también porque recibimos muchos correos todos los días, ¿no? Y es imposible contestar a todo el mundo, ¿no? Yo le ruego a toda nuestra audiencia, que cada día además es mayor, que no hace falta que nos soliciten a nosotros la opinión sobre un determinado tema para que ellos configuren la suya. De hecho, lo ideal es que eso no sucediera así nunca, ¿no? Yo entiendo que al final pues tenemos unos conocimientos y tenemos unos programas en los cuales pues vamos estudiando la actualidad día a día, pero fíjense un poco más de su instinto. Fíjense un poco más y luego nosotros iremos aportando datos, iremos entrando en determinados temas, otros no los tratamos porque todavía no tenemos muy claro cómo informar sobre ellos. Porque estamos recopilando información. Por ejemplo, todo el tema de la geoingeniería, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo en los cielos del mundo, ¿verdad? Pues eso hay que estudiarlo. Determinados expedientes que salen por ahí, bueno, pues todas esas cosas algunos las quieren estudiar, otros no, pero cada uno tiene su fin y el nuestro es informar sobre cosas contrastadas y ese es un poco el secreto que tiene esto, ¿no? Aunque muchos piensen que nos subimos a un árbol y que nos ponemos a tirar flechas, ¿no? Volviendo al tema de Biden, cuidado, porque le puede pillar el toro también respecto a la evolución del mercado laboral, que el lunes explicamos que va como un tiro, a pesar de que el país está en recesión técnica, ¿no? Pero las tornas pueden cambiar, porque tarde o temprano las subidas de tipos de interés acabarán golpeando al empleo. De hecho, yo ya he visto algunos modelos econométricos que no sirven para predecir el futuro, pero sí para determinar algunas tendencias, que indican que todavía, como no se ha empezado a asumir por parte del mercado o a asumir el golpe de las subidas de tipos, la tasa de paro sería un indicador retrasado
de lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, que la situación sería peor en términos laborales de lo que nos está diciendo la tasa de paro. La alarma... Yo tengo la misma impresión. No, no es una cuestión sobre la que quiera dogmatizar, Sí. pero tengo la misma impresión. Hay una carta de una gestora de inversión que se llama Cathie Wood, que es muy famosa en Estados Unidos, ¿no? Y que ha pedido a la Reserva Federal que se detenga ya la subida de tipos de interés porque dice que ya se han pasado de frenada. Evidentemente, esta señora tiene un interés claro en que se detenga esa subida de tipos de interés porque desde que empezaron a subir los tipos de interés, el fondo que gestiona se está yendo al garete, ¿no? Entonces, evidentemente, ella lo que quiere son bajos tipos de interés, ¿no? Pero sobre eso o debajo de eso subyace una cuestión fundamental, y es que hay un cierto decalaje, hay un cierto gap, hay una cierta brecha entre que se toma una política monetaria y que luego tiene su efecto en la economía. Y siempre se habla de entre 3 y 6 meses. Como la Reserva Federal empezó a subir tipos en el primer semestre de este año de forma agresiva, pues veremos el impacto aproximadamente en torno entre marzo y junio del año que viene. Con lo cual, si te pasas de subida, pues a lo mejor luego tienes un problema laboral mayor del que tendrías si no realizaras esas subidas por lo menos tan rápidas, ¿no? Desde luego, hay unas previsiones de Bank of America que está viendo esta mañana que consideran que la economía de Estados Unidos va a pasar de crear empleo neto, como está haciendo ahora, a destruirlo, y ellos hablan ya de 175.000 personas que se irían al paro en términos netos cada mes, ¿no? Claro. Es una cifra, hombre, vamos a ver, es mucho menos grave en Estados Unidos que en España, pero no es ninguna tontería, ¿eh? Claro, es muy difícil ver esto desde el punto de vista español, porque claro, vamos a ver, Estados Unidos con un paro del 6 o del 7% es un desastre nacional. Sin embargo, aquí no hemos tenido una tasa de paro del 6 o del 7% nunca. Y siempre tenemos una tasa superior. Sí, es que es así. O sea, es que es una de esas cosas. Bueno, vamos a ver, y a eso hay que añadir otro factor que es enormemente importante, y es que Estados Unidos son Estados Unidos, como su propio nombre indica. Entonces, aunque digamos que existe una media más o menos entre todos los estados, claro, usted no puede comparar Texas con Oklahoma y no puede comparar la Florida, pues por ejemplo con Illinois o Vermont con California. Es decir, los estados varían y varían tanto en ocasiones que es muy común que usted encuentre informaciones en los medios sobre los 10 mejores estados a los que mudarse. Porque aquí la gente se muda de estado. En España cuesta mudarse de barrio, no le digo ya de provincia o de comunidad autónoma, pero aquí la gente se cambia de estado y entonces te dicen, mire usted, ahora mismo es ideal que se vaya usted a ese estado, y se produce un éxodo hacia ese estado y te informan de los 10 mejores estados para retirarte y los 10 mejores estados para invertir, etcétera. Y hay diferencias sensibles. Hay diferencias sensibles. Luego está por ver que efectivamente la persona se vaya. Si es un cubano de Miami, no se va a mover, porque evidentemente ni tiene a la familia cerca, va a tener que aprender inglés, etcétera, etcétera. Y entonces hay ciertos grupos humanos muy resistentes a la emigración de estado en estado. Pero para que usted se haga una idea, que un americano cambie por razones de trabajo, de economía, etcétera, de un estado a otro, la probabilidad de un americano es 8 veces la de que un español se vaya a otra provincia. A otra provincia, es lo que le iba a decir, exactamente. Sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo de la movilidad laboral en España, ¿no? También es verdad que hay muchos factores que explican esa movilidad laboral, pero la fundamental es que hay un sistema de prestaciones que desincentiva que te vayas a otra provincia a buscar empleo, y se lo está diciendo además una persona que está hablando ahora mismo en el micrófono, que lo ha hecho varias veces, el marcharse. Y además, bueno, yo tengo una anécdota muy buena, que es que yo fui usted es un descendiente de los que conquistaron América, porque vamos, usted no para, pero a mí me dijeron en el Servicio Público de Empleo, lo que es el antiguo INEM, en el SEPE, que por qué me iba. Sí. Sí, tenía un desempleo muy bueno y que no me hiciera autónomo, porque yo ahora mismo, dices, ¿y eso cuando se te acabe el desempleo? Sí, así que de momento te puedes quedar en casa y puedes estar haciendo otras cosas, ¿eh? Sí, es muy español, sí. Claro, dice, ¿y usted es el encargado de que yo trabaje? Pues vamos mal, ¿no? Vamos mal, evidentemente, ¿no? Para hacer una comparación, quizás podríamos coger la media europea, ¿no? Para intentar comparar con Estados Unidos. La media europea está en el 6,6% de desempleo,
Fíjense, aquí también habría grandes diferencias porque España es el país de Europa con mayor desempleo, el país del mundo desarrollado con más desempleo, con un 12,4%, ¿no? Entonces, hablar de tasas de paro es complicado, pero sí es importante tener en cuenta esto que nos dice Bank of America de que se va a producir una pérdida neta de empleo. Claro que en realidad aquí sucede un poco como con Cathie Wood. Esto, más que una previsión o una estimación, es un deseo también, porque todos los gigantes corporativos de Estados Unidos están deseando que aumente el paro para pedir a la Reserva Federal que detenga la subida de tipos de interés. Es decir, ahora mismo todo el mundo está mirando dos cifras. Efectivamente. Ahora mismo se miran dos cifras, la del IPC, la de la inflación en Estados Unidos, que la vamos a conocer precisamente a finales de esta semana, y por otro lado, el tema de las solicitudes semanales de desempleo, que los datos de paro salen en Estados Unidos semanalmente, y ahí pues ahí está la partida, ¿no? Y además de los saudíes y de la Reserva Federal, el otro dolor de cabeza para la Casa Blanca es China, por múltiples factores evidentes, pero hay uno del que se habla poco y que hoy quiero tratar aquí porque es determinante para el futuro, para esa guerra tecnológica, ¿no? La administración Biden está haciendo alarde de su vena proteccionista de nuevo, prohibiendo que las empresas estadounidenses suministren determinados chips avanzados de alta tecnología a empresas chinas, a menos que obtengan un permiso especial de Washington. Es decir, hay empresas que previo acuerdo con Washington, empresas chinas, siguen recibiendo esos chips de alta tecnología. Yo no sé si esto debería hacerse con luces y taquígrafos teniendo en cuenta los negocios de la familia Biden en China. Pues sería bastante interesante, ¿eh? Porque ahí Hunter también enganchó trozo, ¿eh? Ahí enganchó mucho trozo. Lo de Hunter Biden es que parece que en algún momento de lucidez, porque no creo yo que esto fueran los momentos en los que estaba más para allá que para acá, decía, a ver, ¿dónde me puedo yo meter que pueda sacar dinero gracias a los negocios de papá, etcétera, etcétera? Ucrania, China. O sea, es algo, el día menos pensado nos vamos a encontrar que en Venezuela. O sea, el día menos pensado. El nombre la verdad es que le viene como anillo al dedo, ¿eh? Hunter, ¿eh? Sí, lo de Hunter es que... Es lo que es un cazador. Creían los antiguos orientales que el nombre determina el destino. Desde luego, en el caso de este es así, ¿eh? Bueno, tomaré nota, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a ver, básicamente el mercado brilla por su ausencia una vez más, es decir, pero con la excusa de la guerra todo vale, ¿no? Hay que decir que Estados Unidos no es el mayor fabricante de chips del mundo, pero sí es uno de los más destacados en la producción de chips de alta calidad. Hay que diferenciar los chips de alta calidad, no me voy a poner muy técnico porque entonces alguno acabará apagando la radio, pero más o menos lo vamos a explicar, ¿no? El mayor fabricante es la empresa TSMC, estos son los de Taiwán, ¿no? Y uno de los motivos principales del eterno conflicto entre China y Estados Unidos por esta isla, evidentemente, ¿no? Y resulta que el mayor demandante de chips del mundo, ¿quién es? Pues China, que fabrica el 8% de los chips mundiales, pero copa una tercera parte de la demanda mundial. Es decir, no le da ni por asomo con la producción que tiene y además los que necesita son de alta tecnología y aquí quiere invertir mucho y de verdad tiene un plan que yo he estado hablando esta mañana con personas que invierten en esto y que se juegan su capital en esto y que plantean que en el futuro indudablemente China será autosuficiente, pero de momento no lo es, ¿no? Es otro ejemplo más de cómo Washington intenta evitar algo que va a suceder sí o sí dentro de 8, dentro de 10 años, intenta forzar la máquina para intentar romper esa máquina en este año 2022, ¿no? Hay otra empresa que es holandesa y que también es clave para entender esto, que se llama ASML, que estos fabrican, pero no los chips, sino las máquinas para hacer los chips. Y estos fabrican las máquinas para hacer estos chips de alta tecnología. Y a estos, la Casa Blanca les ha prohibido vender a China. Pregunta, ¿cómo puede el gobierno de Estados Unidos prohibir a una empresa holandesa que venda a un tercer país? Es que no lo entiendo. Entiendo por qué lo hace. Pero ¿cuál es el armazón legal para defender esto? Hombre, ¿cómo prohíbe? Armazón legal ninguno, que se me ha puesto a mí en el sombrero y, claro. y se acabó. Pero vamos a ver, yo es que... vamos a ver, yo tengo clarísimo que la violación sistemática de la legalidad internacional es algo que caracteriza a la presente administración, por no extenderme a administraciones previas.
Claro, que luego esta gente te hable de que si hay que gobernar según las reglas, en el terreno internacional hay que someterse a las reglas y dices, bueno, pero ¿a qué reglas? O sea, a las que tú quieres, porque realmente estas son una serie de medidas que en absoluto permite que se desarrolle ninguna regla. La regla se aplica cuando tú quieres y te conviene, y la regla tú mismo la vulneras cuando tú quieres y te conviene. Sí, pero por lo menos antes, antaño, esto se hacía de otra manera. Es decir, lo cojo y entonces me cojo una gran empresa de Estados Unidos, firmo un acuerdo con la holandesa SML y dentro de ese acuerdo pues establecemos que los mercados prioritarios y no ponemos a China. Eso es como se ha hecho de toda la vida, ¿no? Ahora es no, te prohíbo que le vendas a los chinos. Y no solo es malo desde el punto de vista, ¿no? O es criticable desde el punto de vista de que un gobierno le diga a una empresa extranjera, te prohíbo que vendas a los chinos, sino que la empresa extranjera obedezca. Porque claro, obedece, bueno, porque la empresa extranjera tampoco tiene mucha capacidad de maniobra, ¿eh? O sea, claro, no porque nos dice, si no, vamos ¿a quién le voy a vender? ¿A quién le voy a vender esto, no? Si no, claro, o sea, si me dan a elegir entre Taiwán y China, claro, tengo que elegir a los taiwaneses. Lo que le digan, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto hace cuestionarse muchísimo al final la soberanía que tiene ese país. Sobre todo que si esto lo hacen los chinos se critica, ¿no? Pero si está feísimo. Nosotros lo hemos cuestionado en muchas ocasiones. De hecho, China, este tipo de política proteccionista la ha ido avanzando porque sabe que es contraproducente a largo plazo. Claro, naturalmente. Es que además es así. Pero aquí lo que hacemos es copiarla, ¿no? Porque es desesperación, ¿no? Hace un mes, Washington restringió la venta a China de unidades de procesadores gráficos avanzados de Nvidia y de AMD utilizadas en aplicaciones de inteligencia artificial y superordenadores. Es decir, muy liberal todo, ¿verdad? Mientras tanto, Washington ha estado impulsando a los socios de Asia Oriental, que son Taiwán, Corea del Sur y Japón, para formar una alianza industrial que le han llamado Chip 4, para aislar a China del ecosistema tecnológico internacional y además ha reforzado los esfuerzos para desarrollar industria local en Estados Unidos con la famosa ley de chips, que aquí hemos copiado en Europa de manera bastante lamentable, por cierto, y planteando 52.000 millones de dólares que irán de los bolsillos de los contribuyentes a los subsidios de empresas que fabrican chips en suelo estadounidense, ¿no? Este es un tema muy interesante, ya hemos tratado parcialmente en el Gran Reseteo, en algún despegamos también, pero sobre el que volveremos en futuras ediciones, porque es determinante para el desarrollo de la tecnología militar, para la inteligencia artificial y para esa cuarta revolución industrial con la que sueña todos los días el presidente del Foro Económico Mundial, seguramente con poluciones nocturnas incluidas, por no hablar del polvorín taiwanés, al que también nos hemos acercado en nuestros análisis, pero que me temo que será uno de los grandes protagonistas en el futuro también y habrá que volver sobre Taiwán, ¿no? Y ponemos el foco en Reino Unido, que sigue con su culebrón financiero otoñal, que constata que los fondos de pensiones no van a sobrevivir sin el rescate del Banco de Inglaterra, que ha dado un ultimátum que no se cree nadie. Es decir, la peor credibilidad ahora mismo del mundo la tiene el Banco de Inglaterra, ¿no? Resulta que el gobernador de la institución monetaria, Andrew Bailey, dijo ayer a los fondos de pensiones que les quedaban 3 días para lograr compensar sus balances vendiendo activos, como si no hubiera un mañana, vendiendo activos a sus amigos, los bancos de inversión, con un descuento del 30%, como avanzamos aquí. Pero resulta que al mismo tiempo que lanza este ultimátum, los hombres de Bailey se han reunido con los propios banqueros para decirles que va a ampliar el programa de compra de bonos de emergencia si es necesario. Es tremendo el papelón que está haciendo el Banco de Inglaterra, porque resulta que la asistencia de estas reuniones no las ha avanzado ningún medio independiente, ni me lo han dicho mis fuentes en la City, no. Era la noticia de portada esta mañana en la edición digital de Financial Times. Y aquí además sucede como en el caso de Estados Unidos, que la crisis financiera se produce en un momento dulce para el mercado laboral. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue el desempleo? Ahora hay ventas masivas de activos por parte de los fondos de pensiones que son los que habían comprado los activos, entre comillas, más seguros. Porque cuando uno gestiona pensiones, pues tiene que comprar activos sacrificando un poco de rentabilidad a favor de que haya menos riesgo. En teoría, al menos, ¿no? Luego sabemos que esto no se ha hecho así, que la política monetaria de tipos negativos al final lo que ha promovido son excesivos riesgos, como se está demostrando en esta ocasión. Pero ¿qué es lo que tienen los fondos de pensiones en su balance? Deuda británica, deuda del Tesoro de Reino Unido, que poco a poco sigue perdiendo valor,
Más que poco a poco, a gran velocidad, sobre todo en los últimos días, y a ver qué sucede si finalmente el viernes el Banco de Inglaterra pues cumple su palabra. Aquí no hay manera de que salga la situación bien, porque si el Banco de Inglaterra cumple su palabra, los fondos de pensiones de Reino Unido volverán a estar en crisis y habrá una ulterior o posterior intervención del Banco de Inglaterra. Y si no cumple, entonces ya nadie va a querer al Banco de Inglaterra, porque directamente ha sido el propio gobernador el que ha dado este ultimátum de forma pública, ¿no? Si nos fijamos un poco en la estructura laboral de Reino Unido, por seguir un poco con el análisis que hacíamos antes de Estados Unidos, si miramos la tasa de desempleo, es también del 3,5% de la población activa, que esto es pues, pleno empleo, ¿no? Mucha gente no sabe cómo se calcula la tasa de paro, ¿no? La tasa de desempleo. Se calcula en función de la población activa, vuelvo a insistir, es decir, de la gente que está en edad y que quiere trabajar. Una persona que esté en edad laboral y que no quiera o que no pueda trabajar no es un desempleado. Y esto nos ayuda también a entender un poco el tema de la gran renuncia, porque cuando uno bucea en los datos se da cuenta de que hay un fenómeno muy preocupante que no se está analizando correctamente y, bueno, que esta gran renuncia, como digo, porque cada vez hay menos gente en edad de trabajar que quieran o puedan hacerlo. Fíjese, don César, en esta ocasión no se trata tanto de una política de subsidios que desincentiven el trabajo, como puede suceder en otros países, como España, en el ejemplo que comentábamos antes, ¿no?, del SEPE, sino en que cada vez hay más personas relativamente jóvenes con enfermedades de larga duración. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 o 3 años para que personas jóvenes tengan enfermedades de larga duración? No se me ocurre nada, ¿verdad? El huracán de la Florida. El huracán Mitch, ¿no? Mire, eso tiene que ser o Putin o el calentamiento global. O sea, es que, bueno, a lo mejor Franco, pero si son muy jóvenes no les ha podido pillar. Sí, Aznar también en su momento, ¿no? También en su momento, ¿no? Podía ser, ¿no? Voy a citar textualmente las palabras de James Smith, analista de ING, para que vean que no nos estamos inventando nada y que no se trata de información conspirativa ni nada de esto, ¿no? Dice, el empleo sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al virus con respecto al Reino Unido, ¿eh? Dice, y el número de personas inactivas, es decir, que no trabajan ni buscan activamente un empleo, ha aumentado en más de 500.000 desde que comenzó el COVID. 500.000 de personas inactivas, ¿no? Dice, aunque esta cifra ha descendido ligeramente en los últimos datos, el número de personas clasificadas como enfermos de larga duración y fuera del mercado laboral ha seguido aumentando. En los últimos 3 meses, 170.000 personas han pasado a esta partida. Dice, es difícil escapar a la conclusión de que esto está relacionado, dice el analista, al menos en parte, con las presiones en el Sistema Nacional de Salud. Los bancos, los grandes gestores financieros, terminan de enterrar los sistemas nacionales de salud que se han cargado gracias a la gestión de la pandemia. Lo dice ING. Bank of America, también una nota a sus clientes la semana pasada. Dice, cito textualmente, hay pruebas considerables de que el deterioro de los servicios sanitarios está teniendo un efecto de primer orden sobre el crecimiento potencial. El aumento de las enfermedades de los trabajadores ha reducido la oferta de mano de obra. ¿Quién ha analizado esto dentro de la gran renuncia? Se nos está diciendo que la gente deja de trabajar porque decían, no me compensa trabajar para el sueldo que cobro. Pero, ¿cuánta gente de verdad está dejando de trabajar de forma voluntaria y no porque se tiene que quedar en la cama? En Reino Unido no abandonaba tanta gente el mercado laboral en un periodo de 3 meses desde hace más de medio siglo. Estoy hablando de 252.000 personas. Dicen, bueno, ¿y el resto? Además de estos que se han puesto malos, los jóvenes que están haciendo, pues lo que llevan haciendo mucho tiempo en España, que es decir, no, yo sigo estudiando, yo que voy a buscar trabajo con la que está cayendo, yo sigo estudiando. Y si no buscas trabajo, no eres desempleado. El total de personas inactivas por enfermedad de larga duración en Reino Unido roza los 2,5 millones. Voy a ver si consigo los datos de España y un día los podemos traer aquí, porque a lo mejor nos llevamos a alguna sorpresa. Esto es una pandemia laboral, podríamos decir, ¿no? También es noticia el último informe del Fondo Monetario Internacional, organismo al cual también hemos dedicado un programa en cesarvidal.tv junto a su hermano el Banco Mundial,
entidades supranacionales que con la excusa de ayudar a los países con problemas, pues actúan como verdaderos colonizadores y destructores, son sicarios, depredadores, que fomentan el endeudamiento de los estados para posteriormente saquearlos y usar a las multinacionales occidentales para sacar tajada, ¿no? Usando también el dinero de los contribuyentes, ¿no? Unos angelitos esto, de verdad, como el caballo de Atila, ¿no? Que por donde pasaban, pues no vuelve a crecer la hierba, ¿no? A pesar de todo ello, las previsiones que hace este organismo sobre evolución económica nos sirven para ver el grado de manipulación que hay en los gobiernos nacionales a la hora de prometer el oro y el moro, ¿no? Algo que en España pues sabemos muy bien, ¿no? De hecho, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que los presupuestos generales del Estado, recién presentados por el gobierno español para 2023, son papel mojado cuando faltan aún 3 meses para empezar a ejecutarlos. ¿Y por qué? Pues porque la vicepresidenta Calviño y la ministra María Jesús Montero han manipulado, como aquí dijimos, al alza la cifra de crecimiento para que les cuadre un presupuesto que hará del gasto su principal herramienta electoral. El Fondo Monetario Internacional, que siempre peca de optimista, recuérdenlo, dice que la economía española crecerá el año que viene un 1,2%. Es una cifra que también es mentira, pero es la mitad de la que usa el gobierno para hacer los presupuestos. Nuestros oyentes, ya los que llevan con nosotros desde hace mucho tiempo, ya saben cómo va esto, ¿no? Sacan previsiones el FMI de cara al año que viene, ahora en octubre, y dice España va a crecer un 1,2%. Luego en diciembre sacará otras previsiones y dirá va a crecer un 0,8 o un 0,7% España en 2023. Luego en la primavera, las famosas previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional, pues nos dirán que si tenemos crecimiento será con suerte. Y después del verano dirán que va a haber recesión en España. Ellos ya lo saben. Ya lo saben. Pues aún así, los que son más optimistas a la hora de hacer estimaciones y previsiones, aún así consideran que España va a crecer la mitad de lo que dice el gobierno. Que es que este no es que sea optimista, es que directamente es un mentiroso. Claro que a cambio del palo, el Fondo Monetario Internacional, no confundir con el Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, le entrega una zanahoria a Sánchez. Porque según las estimaciones del Fondo Monetario, España será el país de las 4 grandes economías de la Unión Europea que más crezca el año que viene. Apunten esto de verdad, apunten la matrícula, porque luego dicen que si nos pasamos. Es que lo único que se me ocurre para comentar esto son barbaridades, así que prefiero esbozar una sonrisa. Crecimiento negativo tendremos el año que viene, como les gusta tanto decir al personal. Precisamente hoy Alemania también ha confirmado, el gobierno alemán, que el año que viene va a tener recesión, que va a tener crecimiento negativo, no yendo a esas cifras de desplome del PIB del 7-8% que plantean sus propios institutos económicos, pero va preparando al personal, diciéndole que va a caer pues un poquito menos del 1, un 0 y pico por ciento en 2023, ¿no? Si la economía alemana entra en recesión, pues ¿qué va a pasar con la economía española, no? ¿Qué va a pasar, no? Caída del 0,4%, dice Alemania, que va a tener en su país en 2023 con una tasa de inflación del 7%, tasa de inflación media. Más mensajes importantes del Fondo Monetario Internacional. Aquí hemos estado analizando, hablando, anunciando, explicando básicamente que toda crisis acaba siempre pues teniendo lugar en el mundo por los ciclos económicos, por esa política monetaria y que siempre se acaba produciendo una crisis financiera, una crisis bancaria. Nos llevan diciendo también los organismos oficiales que esto no se iba a producir, pero de golpe y porrazo el Fondo Monetario Internacional no solo admite que es un riesgo, sino que considera que es el riesgo más importante en estos momentos. Cito textualmente. El Fondo Monetario Internacional advierte que los riesgos de una ruptura del sistema financiero mundial se han elevado a niveles solo vistos durante las crisis anteriores, véase 2008-2012. Temores ante el impago de deuda que aumentan a medida que las tasas de interés suben. Evidentemente. El hecho de que esto sea noticia nos indica hasta qué punto la manipulación es total. Evidentemente. Si tú estás muy endeudado y te suben los intereses que tienes que pagar, pues estás fastidiado, muchacho. Evidentemente. En su informe de inestabilidad financiera, podríamos decir, plantea: los mercados financieros son extremadamente volátiles y tienen menos liquidez, ya que los inversores se enfrentan a un entorno de elevada inflación y a un agresivo endurecimiento de los bancos centrales no visto en décadas. Por lo tanto, los peligros de impago de la deuda se incrementan. Yo estaba leyendo el informe y ha habido una cosa que me ha hecho saltar todas las alarmas. Fíjese que yo ya tengo callo, puede tener que estar todos los días, ¿no? Pues analizando lo que
dicen estos tipos, ¿no? Estas casas de análisis, vuelven a hablar de pandemia. Dicen, los mercados emergentes se enfrentan a muchos peligros. Fortaleza del dólar, elevados costes de los préstamos, la propia inflación, volatilidad en los mercados de materias primas, perfecto. Pero dice, según las pruebas de resistencia del Fondo Monetario, pruebas de resistencia a la banca, los famosos stress test, hasta el 29% de los bancos de los mercados emergentes incumplirían los requisitos de capital en un escenario extremo que incluyera un resurgimiento de la pandemia. ¿Cómo? ¿Resurgimiento de la pandemia? O sea, pandemiam habemus. Yo me he quedado a cuadros. ¿Cómo que resurgimiento de la pandemia? Esto es de verdad tremendo, ¿eh? Pero ¿cómo que resurgimiento de la pandemia? Pero estos tipos no han escuchado lo que han testificado en el Parlamento Europeo los tipos de Pfizer. No han escuchado. Bueno, y si lo han escuchado les importa un pimiento. O sea, y seguramente lo sabían de antes, además. ¿No les ha pasado a nadie unas cifras de incidencia del famoso bicho, del famoso SARS-CoV? Ahora, yo lo que creo, y lo que después de haber leído el informe completo, yo lo que creo es que están un poco salivando como el perro de Pavlov los señores del Fondo Monetario. Están como Montoro cuando aprobaba una reforma fiscal. Tienen los colmillos ya, están ya saboreando la sangre porque saben que van a tener víctimas para sus políticas. Las naciones más pobres que se enfrentan a graves tensiones, que van a ser los grandes protagonistas de los impagos, que van a sufrir difíciles reestructuraciones de deuda, como dice el propio fondo. Más de la mitad de los países... Difíciles es una manera muy elegante de decirlo, ¿eh? ¿Cómo se nota que es usted compasivo? ¿Cómo difíciles? Los van a machacar. Estaba citando en este caso textualmente, ¿no? El informe del fondo, pero efectivamente es así, ¿no? Los van a machacar. Y los países de bajos ingresos los van a terminar de machacar. Son posibles víctimas de las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y luego, pues efectivamente llegan los que van rematando. Usted sabe que en la Edad Media los caballeros pues te pegaban la estocada o te pegaban la lanzada, pero detrás iban unos que iban rematando a los heridos por su señor, ¿no? Entonces, sí, encantados, porque veían caído al herido y ¡paf!, le atizaban un mazazo en la cabeza y ese ya era baja, ¿no? Y entonces, en el caso del Fondo Monetario Internacional, efectivamente a estos países los van a dejar machacados y luego vendrán los que se dedican a robar a manos llenas en esos países, pegándoles ya el mazazo definitivo. Eso es. Que lo que harán básicamente será trasladar su sede de Ucrania a otro lugar del planeta, ¿no? Sí, porque Ucrania ya parece que, en fin, que no da tanto. Hombre, sí va a dar tanto, porque lo van a reconstruir arruinando Ucrania. Y alguna otra cosa más. O sea, Ucrania va a... Oye, que digo yo que si lo van a reconstruir, que podían llamar a Gallardón, ¿no? Al que fue alcalde de Madrid, ¿no? Y que se haga ahí una M30 soterrada, que se haga unas pirámides. Podían dejar de destruirlo ahora, ¿eh? O sea, podían decir, bueno, vamos a parar esto y así el país no queda destruido. Pero no, es que el gran negocio es destruir el país. Y algunos no se dan cuenta de que la destrucción del país siempre acaba favoreciendo a los mismos contratistas. Estén en Irak, estén en Afganistán, estén en Libia o estén en Ucrania, porque mira tú qué casualidad que al final son siempre los mismos contratistas. Sí, son los mismos contratistas, además con esa desvirtuación, porque se permite que haya presupuestos negros en los propios presupuestos públicos de Estados Unidos y del resto de países de la OTAN, y luego realmente no sabes muy bien a dónde ha ido ese dinero. Incluso puedes decir que tú no estás comprando directamente armas con dinero público y que la esté comprando un tercero. Claro, tú contratas, claro. ¿no? Y puedes decir que en estos momentos no estás armando a Ucrania, ni estás llevando su inteligencia ni nada, porque resulta que quien se ocupa de eso son contratistas, que en muchísimos casos son militares polacos, británicos y americanos, que me han dicho que tienen la delicadeza de ir de paisano. Bueno. Sí, porque luego pasa lo que pasó en las primeras semanas de la guerra, que de pronto los capturan, los matan, lo que sean, y entonces, como van de uniforme, pues son mercenarios, se les podría aplicar la ley internacional, el derecho humanitario de guerra, etcétera. Y entonces, claro, si vas de paisano, oye, que te pegan el pepinazo, pues incluso hasta pueden decir que Putin va por ahí matando a civiles en los bombardeos. Quedas estupendamente, ¿no? Quedas divinamente. Sobre todo de cara a tu población, ¿no? Y último mensaje importante del informe de ayer del Fondo Monetario, y es sobre vivienda. ¿No se han dado cuenta nuestros amigos, seguro que sí, porque son muy inteligentes, en las últimas 2 o 3 semanas,
como que ha cambiado el aire de la vereta, como que ya empieza el personal a decir que, bueno, que igual la vivienda ha tocado techo ya, que igual los precios han llegado ya a un límite. Dice el Fondo Monetario Internacional que cuando el Fondo Monetario lo dice es que ya no se puede ocultar de ninguna de las formas. Dice, insisto, son optimistas en sus previsiones. Siempre fallan, pero porque pecan de optimistas. Dice, en un escenario gravemente adverso, cuando leamos esto quiere decir, en el escenario actual, siempre hacen lo mismo, ¿no? Dice, los precios de la vivienda en los mercados emergentes podrían caer un 25% en los próximos 3 años. Mientras que los de las economías avanzadas, de media, podrían descender más de un 10%, tras tener en cuenta el efecto inflacionario. En estos momentos, en España, están las familias atenazadas, ¿no?, por ese incremento del Euribor. Bueno, ¿qué va a pasar con nuestras hipotecas? Hay gente que todavía me sigue preguntando, ¿pero es un momento para comprarse una casa? Pues oiga, si uno coge las medias de mercado, es el peor momento del mundo para comprarse una casa. Ahora, si resulta que usted va a comprar una casa en un sitio que la demanda se va a mantener relativamente estable, porque es un sitio que particularmente tiene una alta demanda, y aunque haya una crisis financiera, aunque haya una crisis inmobiliaria, pues se van a mantener los precios y usted considera que es una buena oportunidad y tiene el dinero, cómpresela. Evidentemente, pero así, como afirmación, es un buen momento para comprarse una casa, es el peor momento para comprarse una casa. Tipo de interés al alza, momento álgido de la burbuja. Pero es que no es que lo diga yo, es que las inmobiliarias, las promotoras cotizadas en bolsa, esperan un recorte del 30% del valor de su activo. ¿Y cuál es el valor de su activo? Pues las viviendas, el suelo. Es verdad que los fondos de inversión quieren pues tirar hacia abajo los precios para poder comprar barato, como sucede también con el caso de los fondos de pensiones de Reino Unido. Pero estamos hablando que ahora mismo se está hablando de descensos importantes en esos valores del activo. Por eso, estas empresas en bolsa están cotizando con descuentos sobre el valor de su cartera de activos netos próximos al 60%. Esto puede ser un indicador de dos cosas, ¿no? Podría ser que dijeran, bueno, el mercado se está pasando de pesimista, que en realidad los activos de estas empresas valen mucho más y es una oportunidad para comprar acciones o para comprar títulos de estas empresas o para apostar por el sector inmobiliario, que es un poco el consenso del sector. Evidentemente ellos quieren recibir dinero. Y la otra lectura es, si están cotizando con descuentos sobre el valor de su cartera de activos netos próximos al 60%, es porque el mercado, es decir, nadie se cree que su cartera valga lo que vale. Y cuando sucede esto, lo que se produce es una caída de ese precio, de ese valor del activo. Y entonces vienen luego los fondos de inversión, que son los que tienen la liquidez que ha ido suministrando la banca central a ejercer su papel y a quedarse con todo. Mucha gente me pregunta, ¿pero dónde está la liquidez? Pues si la tienen ellos. La tienen ellos, la liquidez. Por eso están ahora esperando. Lo decíamos hace un par de semanas, ¿no?, que el sector está esperando que en 6 meses pues, la cosa ya en el sector inmobiliario vaya suficientemente mal como para poder comprar con descuentos. ¿Esto quiere decir que todas las viviendas van a caer de precio? No. Va a haber viviendas cuyo precio va a seguir subiendo. Insisto, porque esté en una zona donde la oferta donde la demanda, supere con creces a la oferta. Ahora, en determinados sitios, sobre todo alejados del centro de las ciudades, estoy hablando fundamentalmente de España, hay que se agarren los machos, porque es que hay gente comprándose pisos de 80 metros cuadrados por 600.000 euros. Por 600.000 euros. Que van al banco y dicen, no, me han dado una hipoteca, ¿esta hipoteca es buena o es mala? Pero, muchacho, no te centres en el precio de la hipoteca, céntrate en el precio de la vivienda que estás comprando. Que cada uno tome sus propias decisiones, pero que no les cuenten historias. Estamos en el cambio de ciclo inmobiliario. Estamos ahí ya. Y un buen día quebrará una promotora, empezarán a detenerse determinadas promociones y le echarán la culpa que se la tengan que echar a Franco, a Putin, al calentamiento global, como decíamos a alguien o a quien sea. Pero esto está ya siendo reflejado en el mercado, es decir, no es algo que no se pueda saber, ¿no? Y terminamos hoy, don César, con una buena noticia. Greta Majareta apoya ahora la energía nuclear. ¿Qué le parece? Esto sí que... Bueno, me parece conmovedor. Es que creo que voy a llorar. O sea, de verdad, lo de Greta es algo tremendo. También es verdad que esta pobrecita, en última instancia, pues lo que le digan.
Claro, ese es el asunto, ¿no? Al final, yo creo que eso es lo que queda claro. Supongo que ha visto usted la entrevista esta televisiva que le han hecho Sí. a Greta Thunberg. Yo no sé hasta qué punto entrevistar a una niña en pijama para que valore las políticas energéticas mundiales es algo positivo, ¿no? Hay gente que parece que lo entiende. Yo sigo pensando que, no sé, ¿por qué le preguntan a Bill Gates sobre virus? Bueno, pues porque sabe mucho, porque los fabrica. Bueno, pues a lo mejor en este caso también podríamos decir que esta niña sabe mucho porque le dan un argumentario, ¿no? En la entrevista le preguntan por la decisión del gobierno alemán de reabrir las plantas de carbón mientras cierra las nucleares ante la crisis energética actual, ¿no? Y dice ella, pienso que es una mala idea centrarnos en el carbón cuando la energía nuclear está implantada. Esta señora, esta chica, esta joven, ya tiene 19 años, decía hace escasos 2 meses que la energía nuclear debería ser expulsada de la faz de la Tierra. Y ahora dice, no, bueno, las centrales que tenemos ya funcionando no deberíamos cerrarlas, las que sí tendríamos que cerrar son las de carbón. ¿Y sabe quién se ha puesto muy contento? Un señor que se llama Bill, que se apellida Gates, que dijimos que se iba a forrar con una empresa que se llama TerraPower, que se dedica a hacer mini reactores nucleares, que ha conseguido que la Unión Europea cambie la taxonomía para admitir la energía nuclear y el gas como fuentes de energía compatibles con la lucha contra el cambio climático. Si no tenemos gas, porque ya no se lo compramos a los rusos, ¿qué vamos a necesitar? Energía nuclear. ¿Y quién nos va a dar la energía nuclear? ¡El Tito Bill! Es perfecto, ¿no? Es perfecto. Y si además resulta... Yo no sé cómo no se nos había ocurrido a nosotros. O sea, fíjese usted el negocio ahí, vamos, saldríamos de pobres todos, ¿eh? Mucha gente me dice, bueno, y tú si sabes tanto y si sabéis tanto ahí, ¿por qué no os habéis forrado con todo esto? Porque entonces no podríamos hacer este trabajo. Eso sí que sería un problema grave, ¿no? Bueno, como solía decir mi padre, ¿no? Dice, sí, que era una cosa que yo recuerdo haberle oído con cantidades variantes a medida que iban pasando los años, ¿no? Pero decía, claro, si a mí ahora me vendieran la Cibeles por 1 millón de pesetas, pues sería un negocio bárbaro. El problema es que no tengo el 1 millón de pesetas. Y era verdad. Claro, efectivamente, ¿no? Luego cuando uno empieza a ver cómo se han configurado determinadas fortunas, pues ve que papá tenía dinerito, que lo de hacer una empresa en un garaje pues es más mito que realidad, y que al final siempre hay algún tipo, ¿no?, oscuro con corbata que te da un maletín y que te dice, tú chaval, tira para adelante que ya te llamaré yo y ya te diré lo que tengo que hacer, ¿no? Como el diablo en Crossroads, ¿no? Al final se hace un pacto y al final siempre vuelve a por lo suyo. Bueno, en todo caso, que sea una buena noticia que la energía nuclear vuelva a ser una opción, porque aquí hemos dicho muchas veces que es necesaria, es imprescindible, por lo menos en estos momentos, para garantizar el suministro. Esta nueva tecnología de mini reactores nucleares, además, es muy buena porque implica pues unos menores costes de construcción y también que se puedan hacer los desarrollos en menos tiempo, lo cual evidentemente es positivo. China va a apostar por los reactores de torio y vamos a ver qué tal sale eso, ¿no? Pero también hay una vuelta a lo nuclear en el mundo que planteamos que se iba a producir y poco a poco pues esos hidrocarburos, pues yo no sé si irán desapareciendo, pero en todo caso, como Occidente no es quien los tiene, o por lo menos no tiene la sartén por el mango, como comentábamos al principio del programa, pues a ver qué ocurre, ¿no? Y a ver si aprovechan y hacen, ellos dicen de la necesidad de virtud, y lo que hacen es un programa, ¿no?, totalitario con la etiqueta verde, sostenible y resiliente e inclusiva, ¿no? Que yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Por cierto, Polonia, hablaba usted antes de Polonia, hay una fuga en un oleoducto clave para Europa. Yo los polacos, ¿qué pasa? Que a los polacos hay que quitar los oleoductos y los gasoductos. Es que los polacos no son fiables. Hay que ser muy tonto, muy ignorante o haber recibido mucho dinero de Polonia, que yo conozco casos, para en un momento determinado pensar que Polonia es un aliado fiable. O sea, eso es de lo peor que te puede pasar, tener a Polonia cerca, y cualquiera que conozca la historia lo sabe. Entonces, bueno, pues... Dicen que ha habido un incidente, dicen ellos, en el oleoducto de Druzhba, que es, bueno, este es clave para el suministro de petróleo al centro de Europa. Dice que todavía no se han determinado las causas, pero bueno, el escape se encontraría a unos 70 kilómetros de la ciudad de Płock, pleno centro de Polonia. No sé, igual le echan también la culpa a los rusos, ¿no? No descartemos sí, claro. nada. Si la culpa la tiene Putin de todo. O sea, yo no sé cómo hay gente que en un momento determinado no se da cuenta. O sea, se están produciendo
se están produciendo accidentes, vamos a decirlo así, porque todavía no sabemos realmente, ¿no? Lo que ha ocurrido en muchos de ellos, en todo el planeta, en los tubos que llevan gas y petróleo. El otro día decíamos que Japón no iba a tener problemas. Va a tener problemas porque en Malasia uno de los tubos fundamentales también ha tenido una serie de accidentes que, por cierto, se produjeron hace un mes y se han quedado callados como ramonetas y lo han dicho ahora. Hombre, naturalmente. Tenemos el caso de Nord Stream. Tenemos el caso ahora de este gasoducto. Tenemos también el caso del gasoducto ucraniano, que Gazprom se quejó, decía, oye, que estáis rompiendo el gasoducto y tal, y tuvo ya un follón con Ucrania a costa del gasoducto. Pregúntense a quién le interesa que haya problemas de abastecimiento de hidrocarburos en Occidente. Si es muy sencillo, pregúntenselo. Sí. Ya está. Deberes para mañana. Esos son los deberes que le pongo hoy a los oyentes para mañana, don César. Sí. Yo creo que la cosa no puede ser más interesante y no puede estar más clara en ese sentido. En fin, apasionante como siempre esta sección. Bueno, nos encontramos mañana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.